No creo que mi aporte haga la diferencia. A veces creo que mi ayuda no será suficiente. Es que yo solo puedo dar un poco. Quisiera ayudar, pero no tengo mucho que dar. Mira a tu alrededor y verás que las grandes maravillas que nos rodean surgieron a partir de la suma de pequeños pasos. Ese majestuoso árbol que observas comenzó siendo una diminuta semilla que alguien plantó para que después, con la ayuda del sol, el agua y el aporte de microscópicos nutrientes, poco a poco creciese hasta convertirse en lo que hoy es. Un gran árbol lleno de vida que comparte sus frutos, su sombra y su cobijo a todos los que a él se arriman. Nunca pienses que tu aporte no será determinante. Recuerda que la suma de muchas pequeñas acciones pueden convertirse en una gigantesca fuente de bendición para ti y para todos los que te rodean. Envía tu aporte hoy con lo que dispuso tu corazón en el link que aparece en pantalla, porque si siembras bendiciones hoy, mañana bendiciones cosecharás. Hay una diferencia entre el profeta Moshe y los demás profetas de Israel, y es que los demás profetas, ya sea por sueño, por visión, o como dice Daniel, visiones nocturnas, que entendemos que son sueños, inspiración divina, ellos abrían la boca y hablaban. Moshe fue diferente, porque nadie tuvo una relación tan cercana con Hashem como Moshe Rabbeinu, que subía al monte y Hashem hablaba con él, al punto de Hashem pasar y dejarle ver su gloria. Eso fue descrito como hablaba cara a cara con Hashem. Es una fuerza de expresión. Entonces, fue escrita la Torá de tal manera que la Aleph de Vaikra, la palabra Vaikra termina con Aleph, y el Aleph es pequeñita, y como dijo el rabino Joseph, hay muchas explicaciones para esto. Y esa es la palabra Vaikra. Y en el Sefer Torah, el tamaño de la Aleph es menor, es desproporcional del tamaño de las demás letras, viene así. Ese es el mismo tipo de letra que aparece en el Sefer Torah. Entonces, debería ser de ese tamaño aquí, de ese tamaño, pero es así, ¿no? Pero si usted tiene una Biblia común y corriente, no va a aparecer ese fenómeno, pero en el Sefer Torah aparece ese fenómeno. Y aún en los Tanajim o los editoriales hebreos, judíos, digamos así, o rabínicos, ellos conservan esa presentación. Esa palabra significa y llamó. Eso aquí es una conjunción. Ikra, llamó, y llamó, Vaikra, Hashem. ¿Y por qué esa Aleph aparece de ese tamaño? Se ha hablado muchas cosas y a mí me encantó escuchar una de ellas que no coincide con la que yo estaba pensando, de que la Aleph es la palabra con la que se escribe la palabra Elohim. Entonces llamó a Moshe y aparece Moshe con Elihut, con divinidad, pero menor. Y todos sabemos que, pues, estaba hablando aquí con un pequeño grupo de estudiantes de hebreo hoy de mañana. Todos sabemos que hay, pues, Elihut, que es la palabra hebrea para divinidad. Elihut hay en todos nosotros. Dice la Escritura, vosotros, el pueblo de Israel todo, sois Elohim. Imagínense a qué nivel de honor Yeshua mencionó este salmo, ¿no? Cuando le quisieran apedrear, porque él reconoció delante de ellos ser hijo de Dios.
Entonces ellos dijeron, blasfema. Entonces él dice, pero si vuestra escritura mismo dice que vosotros, la nación toda, sois dioses, sois, en hebreo, sois Elohim. Imagínense que yo y ustedes tenemos el Ijud. Eso para mí me fue duro entender al principio. ¿Cómo es esto? Yo quiero entender esto, pero se ha hablado mucho de divinidad, pero no me han hablado mucho antes, cuando yo conocí la fe de Yeshua. No me hablaron mucho de que reposa sobre nosotros divinidad. Eso es demasiado honroso para nosotros. Pero hasta que yo entendí que hay grados de divinidad. Por ejemplo, cuando Moshe Rabbeinu va a hablar con Faraón, Hashem le dice, tú serás Elohim y tu hermano será profeta tuyo. Imagínense, le elevó a Moshe a la categoría de Elohim. Entonces, si el que Vaikra y llamó, Vaikra el Moshe, y llamó a Moshe, Vayedaber Adonai, y dijo Hashem a Moshe, ese llamamiento aquí fue a la persona de Moshe, insinuando a Moshe divinidad, el Ijud. Entonces eso realmente explica el hecho de que Moshe se rehúsa la misión de ir a hablar a Faraón, que deje el pueblo salir de Egipto. Se rehúsa diciendo, ¿quién soy yo? Hashem dice, tú serás Dios. En las palabras de español y portugués, inglés, tú serás como Dios. Pero en hebreo dice, tú serás Dios y tu hermano Aarón será profeta, porque ya que tú te excusas en que no eres bueno para hablar, ¿no? Entonces yo veo a Moshe ahí al lado de Aarón, frente a Faraón, y dice, dígale, así dice Hashem. Ahí Aarón repite las palabras de Moshe. Así dice Hashem, deja a mi pueblo salir. Deja a mi pueblo salir. Moshe no hablaba con Faraón, hablaba a través de esto. Como Hashem también nos habla a través de los profetas. Pero resulta que Moshe fue un profeta especial. La escritura dice que no hubo profeta tan grande como Moshe. Ahí nosotros pensamos así, espera ahí. Yo soy un buen mesiánico. Y Yeshua tiene que haber sido más grande que Moshe. Claro, sin duda alguna. Y fue Moshe mismo que profetizó. Y dijo antes de morir, Hashem va a levantar un profeta en medio de vosotros, mayor que yo veo. Uno pequeño y otro mayor que él. Es decir que le presentó al Mesías como un profeta más grande que Moshe. Ahí nosotros vamos a los Medrashim, Torah, o los escritos apostólicos que nos dicen que en Yeshua habitó la plenitud de la divinidad, de la Elihud. Él tenía la total Elihud habitando en él. Se dijo de él, he aquí la morada, el tabernáculo, el Mishkan de Elohim entre nosotros. Es decir, que él fue el depositario de la total divinidad. Hashem llenó con toda su divinidad de Yeshua para que él pudiera cumplir, traernos un mensaje. Ahora, eso puede ser mejor entendido con que nos enseñó Rab Shaul, Pablo, que dijo que nuestro cuerpo es templo de Dios y hay que saber cuidarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que habita en mí, en usted,
Elihud, la divinidad. No habita como en Moshe, porque ¿quién somos nosotros para querer ser igual que Moshe? ¿No es así? No habita como Moshe, tampoco habita como en Yeshua, porque en Yeshua habitó la plenitud y en Moshe habitó mucho. En los profetas también habitó la plenitud de Hashem. Pero en nosotros ahí habita. Entonces hay Elihud aquí, hubo Elihud en Moshe y Elihud en Yeshua. Y Yeshua mismo dijo, vosotros la nación toda sois dioses. Cuando digo eso, quiero decir, hay Elihud, hay divinidad en todos el pueblo de Israel. No podía ser diferente. Si es el pueblo a través del cual Hashem va a traer las naciones así a la salvación, tenía que haber. Entonces, la Aleph, según Rabino Yosef, habla de la pequeña Elihud que había en Moshe. Pero sucede que si Vaikar quiere decir sucedió. Caró, Mashekará, Vaikar, y sucedió. Si ponemos la Aleph ahí, y llamó, ya cambia el verbo. Hay rabinos muy antiguos, de hace mucho tiempo, que creyeron que Moshe puso la Aleph pequeña porque él se sintió indigno de ser llamado por Hashem. Como si Hashem, él no tenía nada, como si sucedió. Entonces Hashem dijo, no, hay que poner la Aleph. Entonces él dice, yo voy a poner la Aleph pequeña, porque es demasiado para mí. Entonces Hashem dejó que pusiera la Aleph pequeña. Pero sucedió que Hashem eso sería como si hubiéramos dicho, sucedió que Hashem lo encontró como si no lo hubiera estado buscando, como por casualidad, lo cual no fue, sino que fue Vaikra, y llamó, y Moshe hizo cuestión de que la Aleph quedase ahí. Hay algunas preguntas que tenemos que encontrar respuestas respecto a la escritura de la Torah por parte de Moshe durante la peregrinación. Imagínense, el pueblo está peregrinando 40 años en el desierto y Moshe está escribiendo, no en piedra, sino que está escribiendo aquí en cuero, está escribiendo la Torah que Hashem está dictando. ¿Usted cree realmente que cuando nosotros cantamos y alzamos la Torah y decimos Vezot Torah, Shersha Moshe, Lifnei Bnei Israel, al pi Adonai beyad Moshe, que esta es la Torah que Hashem dio a Moshe? ¿Usted cree conmigo esto? Amén, ¿no? Entonces, ¿dónde cree usted que Moshe se consiguió la tinta para escribir cada uno de los 5 libros que compone la Torah? En el desierto, saliendo improvisadamente de Egipto. Si él estuviera viviendo en una ciudad, nosotros diríamos, se iba a Office Depot y compraba unas tintas para hacerlo, pero no era el caso, ¿no? Pase esto, por favor. La única respuesta sensata que podemos encontrar es que el que mandó 10 plagas al Egipto, el que abrió el mar, sacó agua de la roca, envió el maná del cielo, dio victoria al pueblo de Israel cuando los amalequitas le atacaron. Bueno, que este Todopoderoso mismo proveyó toda la tinta necesaria para que Moshe escribiera todos los 5 libros en el desierto. Casi nunca pensamos en esto. Hay un midrash que explica Shemot 34, 29 al 35, donde aparece la palabra Karen, que tiene 2 traducciones dependiendo del contexto. Una es cuerno y otra es rayo de luz, ¿no?
En la Basílica de San Pedro, en Roma, hay una estatua de Moshe con cuernos. Y la explicación para eso es que los exegetas o los traductores cristianos, cuando toparon con esta palabra Karen, tradujo cuerno. De tal manera que, y fue ese señor conocido como San Jerónimo, un traductor oficial de la iglesia del cuarto siglo, que tradujo eso y tradujo, Ve'ine Karen, or panav, he aquí que su rostro era cornudo. Y ese Midrash explica dónde aparece la palabra Karen, que tiene dos traducciones dependiendo del contexto, ya sea cuerno o rayo de luz, que los expertos de Israel tradujeron Karen con mucha sensatez, cordura y lógica. He aquí que su rostro emanaba rayos de luz. Hay que tener cuidado con las versiones. Es que donde los sabios conectan la Aleph pequeña de Vaikra, para quienes entendemos que la perfección de la Torah va más allá de nuestra capacidad de entenderla perfectamente. Es decir, si nosotros viviéramos 200 años, no íbamos a poder entender la Torah toda si nosotros viviéramos 200 años. Así que cuando Hashem proveyó la tinta para Moshe escribir toda la Torah, dice ese Midrash, él proveyó la tinta como para hacer una Aleph grande, igual como todas las Aleph. Pero como él hizo pequeña, dice que Moshe, como hizo una Aleph pequeña, le sobró tinta, porque Hashem no da más ni menos. Tiene sentido. Entonces dice ellos que Moshe agarró la pluma y las últimas gotas de tinta puso acá. Y el hecho de él haber escrito una Aleph menor y haber sobrado tinta, y la hizo porque no se sintió el gran Moshe, no se sintió el merecedor del llamamiento que tuvo. Entonces sobró la tinta, porque Hashem no dio más ni menos. Entonces esto se volvió rayo de luz delante del pueblo. Y tiene sentido porque el pueblo decía, Moshe, pon velo, porque resplandecía delante de la gente el rostro de Moshe. El mensaje es que la Aleph también es la primera letra del alfabeto y también es el número 1. Y siempre tiene aquellas personas que quieren ser los primeros, el número 1, el orgulloso, el que siempre conjuga los verbos solamente en la primera persona del singular. Yo. Hasta le cansa a uno escuchar a una persona así. Ay, usted no sabe ahí yo. Oiga, tú no sabes las otras personas, los otros pronombres, solo sabe yo. Moshe disminuyó la Aleph, se sintió indigno de su llamamiento. Entonces Hashem hizo que su rostro brillara. Ayer estaba hablando aquí sobre los sabios y Yeshua, hablando de los sabios, dice así: Padre, te doy gracias porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos y las revelaste a los pequeñitos. Entonces los sabios continúan siendo sabios y nosotros continuamos siendo los pequeñitos, con la ventaja de que a ellos se les ocultó una cosa que a nosotros se nos reveló. Así que Yeshua no dijo así: Padre, te doy gracias porque a los sabios les hiciste pequeños y a los pequeñitos los hiciste sabios. No, continuamos pequeñitos, pero con la ventaja de haber tenido una revelación que se les ocultó a ellos. Entonces, cuando hablamos de sabios aquí, usted solo reflexiona, no abraza así como, ay, que una doctrina de esta congregación. Pero es bueno saber lo que hay en la cabeza de los sabios. Y a veces hay cosas interesantes.
Y hasta Yeshua una vez hablando de ellos, dijo, haga lo que ellos dicen. Por algo dijo. Pero ten cuidado con lo que ellos hacen. ¿No? Bueno, pero vamos a Parashat Vaikra. Adam que Yakriv Miken Korban Ladonai. El hombre, es eso lo que quiere decir Parashat Vaikra. Vaikra es el libro, el manual del sacerdote. Es importante entender esto. A ver si explico bien. Por ejemplo, hay el manual del conductor, el manual del piloto de barco, el manual del piloto de avión. Ustedes ven las películas, ¿no? A mí me encantan las películas de esos de vuelos, que los aviones, ¿ya? Y ya he visto unas escenas como esas de que el piloto no se sentía bien y no podía manejar por alguna razón. Ahí agarra una persona y se agarra el manual, vaya a la página tal, vea lo que dice. Ahí comienza la persona intentando, ¿no? Hay el manual del piloto. Y el sacerdote también tiene el manual. El manual del pueblo de Israel es la Torá. Y en forma específica el manual del sacerdote o de los Kohanim o de los levitas es el libro de Vaikra. Al punto de ser llamado Torat a Kohanim. ¿Por qué? Porque es la instrucción de los sacerdotes. Pero le tengo una buena noticia, que no te va a excluir de este libro, y es que nosotros somos un reino de sacerdotes. Usted y yo somos sacerdotes. Parece increíble, pero si yo no tengo apellido Cohen, ni Levi, ni Leiva, ni cosas así, y usted me quiere convencer que ahora ya con las justas me convence de que soy judío, y ahora me quiere convencer de que soy sacerdote, ya es demasiado para mí. No, es que Hashem dijo que de Israel, vosotros sois un reino de sacerdotes. Y los escritores del Nuevo Pacto dicen, fuimos llamados nación santa, sacerdocio real, pueblo adquirido. ¿No es así? Sacerdocio real, un reino de sacerdotes. Ve como la Torá y ese versículo se combinan. Entonces todo ese manual del sacerdote dice respeto a mí, o sea, está escrito para mí. Yo lo que tengo es que entenderlo, a dónde y cómo ser un sacerdote, por qué, cómo, qué hacer como sacerdote, ¿no? Y pasa, tal vez yo tenga, bueno, Vaikar, el Moshe, Vaidaber, Adonai, Elav, mi Aohel Moed, Lemor, diciendo, Daber el Bnei Israel, vea, aunque está dirigido a los sacerdotes, dice, Daber el Bnei Israel, diga a los hijos de Israel, Adán que Yakriv Miken. En las Biblias en español, yo voy a coger una buena Biblia en español así. Habla a los hijos de él, cuando alguno de vosotros traiga ofrenda, Adán que Yakriv Miken, Korban Ladonai. Cuando en hebreo dice lo que acaban de esta una buena traducción. Habla a los hijos, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda. Cuando nosotros pensamos, traigo una ofrenda, aquí en el occidente, 3.500 años después de que Moshe escribió esto, lo primero que pensamos es la chequera, la billetera, ¿cuánto voy a dar? De hecho, no deja de ser sacrificio cuando nosotros llenamos un cheque o abrimos mano de una cantidad de dinero de nuestra cuenta, de nuestro bolsillo, de nuestra economía, a favor del reino.
porque Hashem nos bendice y nosotros somos parte de una comunidad. Esa comunidad, para mantenerla, tiene un costo. Está todo bien, pero no es solo esto. No es solo esto. El hecho de hablar aquí, traducir Yakriv por traer ofrenda, le quita a la palabra de Hashem valores tremendos y me quita privilegios y me quita entendimiento, empobrece el versículo, porque Yakriv es Adán, que Yakriv, hombre, ser humano, una persona que sacrifique, que ofrezca un sacrificio, un corbán. Entonces nosotros somos gente, somos un reino de sacerdotes que ofrece sacrificio. Ahora resulta que todas las palabras en hebreo tienen una raíz. En el caso ese, la kuf, la reis, la vav es la raíz de esta palabra. Pero resulta que es también la palabra korban, que es el objeto, el instrumento de sacrificio, el cordero que va a ser sacrificado, el animal que va a ser degollado, el korban. También con las mismas raíces se escribe la palabra karev o lekarev, o el verbo acercar. Así que esta palabra también aparece dentro de esos versículos primeros de Vaikra. Takrivu, sacrifiquen, korbanjen, el sacrificio, los korbanín, las víctimas de ustedes, sacrifíquenlas. Siga pasando. Quiero que usted entienda una cosa. Entonces, en la misma palabra, en la misma raíz de el que sacrifica, la ofrenda corbán, ofrendan takrivu, corbán gen, ofrenda de ustedes o sacrificio de ustedes, la misma raíz del verbo leakriv y lekarev, leitkarev y lekarev. Leitkarev es un, me perdone aquí, pero como tenemos bastantes estudiantes de hebreo, es bueno entender por qué voy a hablar lo que voy a hablar. Por ejemplo, esto, uno está lejos del otro. Ahí, cuando yo hago eso, yo acerco una cosa de la otra. Ani mikarev, una cosa de la otra. Con la misma raíz de corbán, de leakriv, de corbán, de yakriv, de korbanehem. Y cuando dice el verbo leitkarev, es cuando yo mismo me acerco. Yo estoy lejos de aquí, yo mismo me acerco. ¿Y qué tiene que ver todo eso, Rabino Abner, con Parashat Vaikra? Es que Parashat Vaikra es la Torá de los sacerdotes. La Torá de los sacerdotes enseña cómo los sacerdotes deben ofrecer sacrificio. Y es que resulta que el sacrificio, el corbán, la ofrenda, es la herramienta, el instrumento para acercar la persona a Hashem. Realmente, corbán quiere decir instrumento de acercamiento. Voy a ver si hablo en otros términos, apelando por algunas evidencias bíblicas, tales como Adán. Adán y Javá pecaron en el Edén. Dice que antes de esto a suceder, Adán y Javá hablaban con Hashem y conversaban con él en el jardín. Hasta que llegó el día que ellos pecaron. Entonces creó el pecado un distanciamiento de Hashem.
Pero en su misericordia viene Hashem otra vez y dice: Adán, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? O sea, Adán está lejos, se alejó. ¿Cómo así? Es que tú no sabes lo que ha pasado aquí esos últimos días, que no has leído las noticias, no has prendido la televisión. Es que, ¿y qué ha pasado? A él cuenta, confiesa todo. Hemos hecho lo que no debía haber hecho. Entonces, ¿qué hace Hashem? Él los vuelve a acercar. ¿A través de qué? De un sacrificio. Es decir, que Hashem fue el primer sacerdote al sacrificar un animal. ¿Para qué? Para acercarle al que estaba alejado. El pecado aleja, el sacrificio, el corbán acerca. Entonces, como sacerdotes nosotros ofrecemos sacrificios para acortar la distancia entre el ser humano y Hashem. Akadosh Baruj Hu, el santo, bendito sea. Él es santo, él no puede andar con el pecado. Pero el corbán acerca. Entonces viene el pecador, donde el sacerdote, trayendo una oveja. Tal vez usted piense: ay, pero qué cosa más sangrienta, más qué cosa más terrible, y degollando, y la sangre. Pues es así. Dice que la oveja muda va al matadero. El corbán sabe que él fue hecho para acercar al pecador al Dios Santo. Entonces, de Yeshua se dice que como oveja muda fue al matadero. Porque la oveja no hace resistencia. La oveja: ¿para qué estoy aquí? ¿Y qué te vamos a sacrificar? Bueno, ya pues. Y se va. Y es sacrificado. No, yo no me voy. No existe esto. Por eso Yeshua tuvo oportunidad de haber rechazado todo aquel imperio romano, toda aquella ruma de gente que gritaba en contra de él: crucifícalo, que muerte, que lo colgue, que lo mate. Pero él no reaccionó. Él sabía que él fue hecho. Él estaba allí para esto. Inclusive hay un versículo bíblico muy mal interpretado, que hoy fue mencionado en una conversación. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No existe tal cosa. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. En otras palabras, a lo que le correspondría ser, él vino. Y los suyos, su gente, no lo recibieron. ¿Por qué? Porque morir era lo suyo. Era lo que le correspondía hacer. ¿Por qué? Era la única manera de acercar a la gente a Hashem de nuevo, ¿no? Ahora, pensemos una cosa. Nosotros somos un reino de sacerdotes. Cuando Hashem se refiere a Israel, dice así: Israel, mi primogénito. Cuando Hashem dice que Israel es el primogénito, ¿qué se deduce? Que tiene más hijos. O usted tiene una otra interpretación, por favor ayúdeme. Si hubiera dicho: Israel es mi unigénito, ahí nosotros ya sabemos: bueno, solo hay Israel, no tiene más miembros en la familia, él es el único hijo. ¿Entendió? De Yeshua dice el hijo, el unigénito del Padre. Pero de Israel dice: mi hijo primogénito. ¿Qué quiere decir? Que las otras naciones son los otros hijos. ¿O usted cree que hubo otro Dios criando otra persona para hacer la competencia a Hashem? No. Sería absurdo. Toda la gente son hermanos por parte de Adán, ¿no es así? Si usted encuentra por ahí una persona, usted va a viajar en la selva amazónica, encuentra ya un indio atravesado, una pluma por acá y una por allá y que no sé cuánto, y comiendo carne humana. Es tu hermano, porque él viene de Adán. Por parte de Adán es nuestro hermano. ¿Y ahora? ¿No? Ahora por parte del segundo Adán, ahí falta bastante, ¿no? Pero del primero somos hermanos. Entonces, imagínense que nosotros somos ese reino de sacerdotes para acercar los demás a Hashem. Pero ¿cómo? A través de sacrificios.
Ahí usted queda pensando, ay, hermano. ¿Y el sacrificio de Yeshua? Sí, definitivamente el sacrificio de Yeshua es incomparable, pero nosotros somos sacerdotes y no hemos sido hechos sacerdotes de adorno. Hemos sido hechos sacerdotes para oficiar como tales. Y se nos dio un manual del sacerdote, que yo tengo que ofrecer sacrificios a Hashem. Y saber que los sacrificios sirven para acercamiento, ya sea mi acercamiento a Hashem, ya sea el acercamiento de otros a Hashem. Así es el oficio del sacerdote. Ahora, por ejemplo, a mí me llevaron a un lugar, no sé si a ustedes tuvieron el mismo privilegio que yo, que se llama El Farito, o El Farolito, no sé cómo se llama, en Miami. Ajá, y ese. Y subí ahí en esa cosa, vi la vista desde arriba. Ahí yo quedé pensando, pero por mi cabeza pasaba así: los barcos están desorientados de noche y el faro está ahí. Y todos los desorientados miran la luz y ya se orientan. Nosotros fuimos puestos como luz para las naciones. Mar en la escritura siempre debe ser interpretado como las naciones. Y tierra siempre interpretado como Israel. Entonces, las naciones están desorientadas, pero el que transmite la luz orienta a las naciones y acerca a la gente. Nosotros acercamos con nuestro sacrificio. Ahora usted dice, ay hermanos, ¿y qué sacrificios puede hacer? Hay muchos sacrificios. En la Parashat hay algunos sacrificios. Para algunas cosas, para algunos casos, hay sacrificio hasta para dar gracias. Es decir que yo puedo firmar un cheque y meter en aquella caja y alguien me pregunta, ¿qué es? ¿Un diezmo? Wow, ganaste bastante, ese diezmo, 1,000, debes haber ganado 10,000. No tiene nada que ver con lo que yo gané. Eso es un sacrificio de gratitud, un sacrificio de alabanza. Y puede ser otros tipos de sacrificio. Ahora, pero no es solo así que se ofrece sacrificio. Hay otras formas de sacrificar, ¿no? En aquel tiempo y en aquel templo se ofrecían sacrificios de animales y de vegetales, de acuerdo con la capacidad económica de la persona. Pero a veces nosotros tenemos que sacrificar inclusive nuestros propios intereses y ponerlos sobre el altar y quemarlos para contribuir para un acercamiento. Voy a leer una porción que tomé de un libro considerado muy sagrado. Fue escrito en el IV siglo, entre el segundo y el IV siglo. Se llama Zohar. No quiero sobreestimar ni subestimarlo, no es la intención, pero quiero que usted tenga una idea de una cosa. Primero, tenemos la ventaja de que no tienen los sabios. Este libro fue escrito por gente muy sabia, gente que estudió la Torá letra por letra, no punto por punto, no hay punto, pero letra por letra, a veces hasta el formato de la letra. Tiene mucha importancia en el contexto del idioma hebreo, el formato de la letra. Y entendieron cosas. Recuerda que Yeshua dijo, Padre, te doy gracias porque ocultaste a los sabios. Reconocía que ellos eran sabios, pero que algunas cosas se les ocultó, ¿no? Y se nos reveló. Entonces, cuando yo lea esto
esto no necesariamente refleja totalmente mi credo personal, pero tengo explicación para todo esto. Yo quiero que usted sepa que, imagínese, hace 1800 años, una persona, un sabio, un rabino, fue capaz de entender el tema del corbán, que sirve para acercar, no es solo una ofrenda, es un instrumento de acercamiento. Para que usted entienda lo que es un instrumento de acercamiento. Por ejemplo, un carpintero necesita serrucho, martillo, cepillo. ¿No es así? Según la profesión de la persona, hay las herramientas de él. La herramienta del sacerdote, el instrumento es el sacrificio, el corbán. Y el corbán es el instrumento de acercamiento a Hashem. Si no entendemos eso, no vamos a entender nuestro papel en el reino sacerdotal en el que estamos metidos. Porque no tenemos un templo, no somos Coanim, no somos levitas, no somos la familia de Aarón. Nunca vamos a sacrificar un animal, porque primero no hay templo, segundo no somos de aquella familia, somos de la casa de Israel. Entonces, ¿de qué forma cumplo como sacerdote? Hace 1800 años que no había la energía eléctrica descubierta y explorada como hoy día, que no había internet, que no había televisión, no había teléfono, no había computadores, pues tantas cosas que no había en aquel tiempo. Y sin embargo, esa gente a luz, candelabros, así, estudiando la Torá y estos versículos, concluyeron cosas que no puede ser que nosotros no vamos a concluir. No puede ser que esa gente hace tantísimo tiempo, sin los recursos que nosotros tenemos hoy, pueda entender y nosotros no podamos entender. Dice así, Vaikra, el primer capítulo en el libro de Levítico, incluye una exposición acerca de los corbanotes o los sacrificios, debido a que no tenemos templo, tabernáculo, templo hoy día. Es difícil relacionarse con este concepto. Si bien puede parecer que los sacrificios involucrados son hasta una crueldad a los animales. Pero como ya dije aquí, estos animales fueron hechos para el sacrificio y se iban fácilmente. De modo que la ofrenda misma era vista como una manera de acercarse a Hashem. Efectivamente, el Zohar dice que las ofrendas eran realizadas para acercar la Santa Sefirot, para que formaran una unidad perfecta y despertaran finalmente misericordia en lugar de juicio. Es como, por ejemplo, el pecador viene trayendo una oveja y se presenta delante del sacerdote. El mundo, las naciones, vienen con su pecado y nosotros con el corbán lo presentamos con el sacrificio delante de Hashem. Y Hashem, como la paga del pecado es la muerte, Hashem nos puede disparar y matarnos inmediatamente. Pero Él ve una otra opción acá y descarga su furor, el furor de su ira sobre este animal y no sobre nosotros. Porque Hashem es amor, pero es justicia. Él no deja de ser justo por ser amoroso, ni deja de ser amoroso por ser justo. Su justicia se cumplirá. Si Él dijo que la paga del pecado es muerte, hemos pecado, alguien tiene que morir. Entonces muere. El corbán sirve para que, una opción para que Hashem no sea movido a misericordia a mí y el inocente paga. Por eso que Yeshua aparece así. Bueno, de acuerdo con el autor del libro, todo está revestido de misterio.
como un código. Y es así como el Zohar procesa toda la Torah, como un código de algo más elevado. A propósito del Zohar, el Zohar presenta un perfil del Mashiach, pero un perfil tan detallado que cualquiera que lea el Zohar dice, solo un ciego no entiende que está hablando de Yeshua. ¿Entendió? Entonces, como los cristianos estaban usando el Zohar como argumento para traer los judíos al conocimiento de Yeshua, entonces los sabios dijeron así, está prohibido leer el Zohar. Es decir que este sabio, cuando escribió ese libro, él tenía un concepto del Mashiach tal vez más detallado que el concepto suyo y mío. Y sin embargo nosotros hemos recibido a Yeshua como nuestro Mashiach, para que tengan una idea de los valores de este libro. Sin embargo no es parte del canon sagrado. Bueno, la palabra Vaikra, compuesta de 5 letras, Vav, Aleph, Yud, Kuf y Reish. 2 de estas letras es Kuf y Reish. La Kuf y la Reish se lee así, Kar, que quiere decir frío. Frío. Frío de tal manera como un cuerpo está frío cuando está muerto. ¿Usted ya vio algún muerto calentito? ¿Alguien aquí ya pudo alguna vez, ya tuvo la tristeza de ver a alguien pasar para la eternidad y tocarlo? Él siempre estará frío. ¿Por qué? Porque su alma ha partido. El cuerpo quedó sin alma, ¿no? Por eso queda frío. La presencia de Hashem se ha ido. Entonces vino la frieza. Espero que usted siga el pensamiento, no mío, sino de este sabio hace 1800 años atrás. ¿Por qué el cuerpo de una persona se torna frío cuando muere? ¿Acaso es porque la temperatura del ambiente es fría? No. Y si una persona muere en la línea del Ecuador, que es la parte más cercana del sol en la tierra, ¿el muerto se vuelve tibio? No, él está frío igualmente. El cuerpo. El Zohar, al explicar el frío de la Kuf y Reish y por qué un cadáver es frío, se refiere al frío como la energía de Hasatán. Yo dije a ustedes que yo no estaba de acuerdo con todo, pero sigamos a ver qué hay en la cabeza de estos sabios. El alma se ha ido, es por ello que el cuerpo está frío. ¿Qué inferimos cuando decimos que alguien es frío con otra persona? ¿Qué queremos decir cuando decimos así, fulano es frío con fulano? Significa que se ha olvidado de amar al prójimo como a sí mismo, que se ha olvidado de tratar a los demás con dignidad humana y que la expresión del alma ha desaparecido, que aunque esté vivo, pero el alma parece que no está, que está vivo, pero vive como si no tuviese alma. El capítulo de Vaikra nos ayuda a entender de qué se trata la Torah. Se trata acerca de la batalla contra el campo de juego de Hasatán, contra el caos. Aprendemos que de Vaikra que podemos eliminar este caos. Debemos hacer un sacrificio. Debemos sacrificar con nuestra conciencia de esa frialdad satánica. ¿Para quién es el sacrificio? Es para nosotros. ¿Qué tenemos que sacrificar hoy? ¿Seres humanos? No, no es el ser humano lo que debe ser sacrificado. Es esta frieza que tiene que ser puesta sobre un altar y ser quemada, sacrificada, que están ocultas en la palabra Vaikra, en la palabra Iyamó. Recuerda,
Ahí él dice así: Satán está dentro de nosotros hace 1800 años. ¿Sabe cómo yo entiendo esto? Con la revelación que Hashem, el Yetzer Hara está dentro de nosotros. Recuerda que hemos sido redimidos de la condenación del pecado, pero no de la presencia. ¿Se están de acuerdo conmigo? Yo vivo en la presencia del pecado. Inclusive tengo inclinación. Tal vez usted no tenga y yo sea un fenómeno. Pero Rabbi Shaul dijo así: Pablo, de repente hablo Rabbi Shaul y alguno va a decir de quién estará hablando, de San Pablo. Rabbi Shaul dijo así: lo bueno que quiero hacer me lo hago fácilmente. ¿Dijo eso? Él fue más allá. Si fuera yo que estuviera escribiendo esto, diría así: con mucha dificultad lo hago. Pero él no fue ni un pite hipócrita. Fue 100% sincero, transparente. Lo bueno que quiero hacer no hago. Y lo malo que yo no quiero aborrezco, eso termino haciendo. ¡Qué confesión! Este sabio hace 1800 años atrás, él llamó esto que nosotros llamamos Yetzer Hara, inclinación al mal. Él dice: tenemos adentro, el Satán está dentro de nosotros. No, es por causa de que el concepto de Satán en el cristianismo es diferente del concepto de Satán en el judaísmo. Pero vamos a llamar el Yetzer Hara, la inclinación para hacer lo malo, está dentro de nosotros y vivimos bajo sus directrices. Bueno, no queremos vivir, no estamos de acuerdo con vivir bajo sus directrices, pero aún no fuimos redimidos de la presencia del pecado. ¿Somos salvados? Claro que somos. 100%, 100%. Perfectamente. La sangre del Cordero me limpia de todo pecado. Ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach Yeshua. Creo firmemente en esto. No hay condenación. Así que no tenga complejos de inferioridad cuando te mires en el espejo y piensa, complejos de inferioridad, no, complejos de perdido y de condenado. Cuando te miras en el espejo, dices: ay, Hashem, qué lejos que estoy de cumplir con tu palabra, tu voluntad. Soy creyente, pero cuando miro en este espejo, veo lo cuánto me falta todavía. Entonces, sí, esperamos la redención plena. ¿Cuándo vendrá? El plan de redención es largo. Lo principal se ha hecho, pero oramos por la redención de todo Am Israel, de todo pueblo de Israel. Redención perfecta, completa, cuando Él venga y lo mortal se revista de inmortalidad y lo corruptible se revista de incorruptibilidad, pero todavía no se ha revestido. Todavía es mortal, todavía es corruptible. Entonces, ahí él dice, la inclinación del mal está dentro de nosotros. Y vivimos bajo sus directrices, así no queramos, no aceptamos, no estamos de acuerdo, nos molesta esto. ¿Te molesta eso, hermano? ¿O te sientes cómodo? Algunos pueden hasta sentirse cómodos, ¿no? Yo hago esto porque así mismo es la naturaleza y yo lo hago. No, nosotros no nos sentimos cómodos. Y vivimos bajo sus directrices hasta que no sigamos las reglas de la luz. Mantenemos en el campo del juego de Hasatán. Nos aferramos a nuestro ego por cosas tontas. Somos reactivos y perdemos el control. La única manera en la que podemos estar fuera del control es actuando como Hashem. Y para actuar como Hashem debemos compartir. Cuando no compartimos como Hashem, estamos actuando como Hasatán.
estamos estancados en el campo de juego. Cuando vivimos en el campo de juego, de Hasatán, somos controlados y no tenemos libre elección. Juzgamos a las demás personas. Para eliminar el caos de nuestra vida, tenemos que abandonar, tenemos que vencer esta inclinación del mal. Tenemos que actuar como la luz, como Hashem, que mira el sacrificio y perdona, actúa con misericordia. Hay personas que le va a costar mucho a usted extender la mano y saludarlo, soportarlo. Tal vez yo sea un fenómeno, tal vez usted sea la excepción, pero no es cierto que hay personas que es tan fácil llevarse con ellos. Eso no es cierto, dígame. No, hay personas que nosotros cargaríamos en el hombro, pero hay personas que cruzaríamos por el otro lado de la calle para no cruzar por él. Pues esa aversión nosotros tenemos que poner sobre el altar como buenos sacerdotes y ofrecer el sacrificio y quemarlo todo para que haya acercamiento entre nosotros, estas personas, y también para que esta persona tenga un acercamiento con Hashem. La cuestión es la siguiente, es que si ha habido gente hace 2000, 1800 años que no conoció a Yeshua, que no recibió la porción del Ruach HaKodesh que usted y yo decimos que hemos recibido, que no es mesiánico, que no tiene los privilegios nuestros. Él pudo entender esto. ¿Será que yo y usted podemos entender? Por lo menos la mitad de esto. Por lo menos desechando una parte de que se le fue la mano a este. Pero ver que podemos, a través de sacrificio, contribuir para un acercamiento, tanto entre nosotros como entre los otros y las personas a Dios.